Bien, estamos entonces en el libro de Filipenses, ya estamos en el capítulo 2 y vamos a dar lectura a los versos 1, 2, 3 y 4, que será donde estaremos este día centrándonos en el mensaje del día de hoy. Entonces, Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 4, si lo han encontrado, le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Bien, hemos leído, ¿cierto? Entonces, en la versión Reina Valera 1960, y bueno, usa algunas palabras que en realidad como que lo va uniendo, como que lo simplifica, porque pues dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y si hay algún consuelo de amor, nuevamente usa la misma palabra, consolación, consuelo, y si hay alguna comunión del Espíritu, dice, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Pero si nosotros lo leemos en la versión de las Américas, la nueva versión de las Américas, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, si hay alguna compasión, como que lo alarga, usa otras palabras y nos va dando nuevas luces. Y este versículo, en especial el versículo 1 del capítulo 2, es un conector ya de lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado hablando, los versículos anteriores en el capítulo 1, que son desde el verso 27 al 30, donde les dice a los hermanos que están luchando, ¿cierto?, juntos, que se amen los unos a los otros, que estén unánimes. Les dice también que están siendo perseguidos, hay una persecución, y como que les hace un llamado de atención y les dice, hermanos, están siendo perseguidos, ¿cómo van a estar peleando? ¿Cómo van a estar ustedes en discordias si están siendo perseguidos? Al contrario, tienen que apoyarse, tienen que estar unidos, tienen que todos pensar lo mismo, tienen que todos creer lo mismo, porque están siendo perseguidos, tienen que estar ahí, unidos juntos, apoyándose. Si hay alguno que ha sido apresado, el resto está apoyándolo, está ayudándolo. No pueden estar desunidos. No puede estar uno pensando, no, si le pasó algo, es su problema. No, Pablo les dice, tienen que estar unidos, tienen que estar unánimes. Y eso es lo que nos quiere decir en todos estos pasajes que hemos estado leyendo. Y ahora él aún más va más allá todavía y les dice a los hermanos que si ellos están en Cristo, si ellos realmente han conocido a Cristo, si el Espíritu Santo de nuestro Dios está en nosotros, debemos comportarnos como tal. Debemos comportarnos como tal. Y es un llamado de atención a nosotros. Debemos ser unidos. Debemos estar unánimes, pensando la misma cosa, queriendo lo mismo. Tal vez somos un grupo pequeño, pero va a llegar un momento en el que nos vamos a multiplicar, van a llegar nuevos hermanos. Y es esto lo que Dios quiere en este momento, tal vez enseñarnos a nosotros, que somos aún pocos, que cuando lleguen nuevos hermanos, nosotros también les transmitamos esto y los podamos apoyar y los podamos ayudar. Eso es lo que en este momento el Señor a través de esta palabra nos está enseñando a nosotros. ¿Cómo debemos comportarnos? Ahora, ¿nos estamos comportando de esta misma forma siendo un grupo reducido?
Porque ¿cuánto más nos va a costar comportarnos así si somos un gran número? Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravillosamente bueno con nosotros. Nos ha permitido en este tiempo, en estos meses, que estamos iniciando nuestra iglesia local, poder aprender a través de esta carta a los filipenses, a la que se le llama la carta del gozo, la carta de la unión. Y con estas pequeñas diferencias de opinión que habían en esta iglesia, nos está enseñando a nosotros cómo debemos comportarnos, cómo debemos dirigirnos en este peregrinar, como decía la carta de Pedro que leíamos anteriormente. Debemos comportarnos de esta manera, unidos. Y Pablo dice, por tanto dice, si nosotros, dice, veámoslo de esta forma, Pablo nos dice así, si el Espíritu Santo está en ustedes, si ustedes han conocido a Cristo, deben comportarse de esta manera. Si hay un estímulo de Cristo en ustedes, debe haber un consuelo, debe haber amor entre ustedes, deben apoyarse. Y vemos a Pablo que estaba preso en Roma y él estaba preocupado porque esta iglesia, la iglesia de Filipos había sido su primera iglesia, la primera iglesia que él había fundado. Entonces él amaba a estos hermanos y él se preocupaba por lo que podían estar pasando estos hermanos allá en Filipos. Entonces él les dice, hermanos, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, si hay alguna compasión, le dice en el verso 2, le dice, completen mi gozo. Compórtense de una manera entrañable. Dice el verso 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, dice. ¿Están estas cosas en nosotros? Nosotros que decimos que Cristo está en nosotros, que decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿hay un consuelo de amor? ¿Hay una comunión con el Espíritu Santo que nos lleva el amarnos los unos a los otros? Cuando nosotros vemos las doctrinas de la gracia y uno de estos puntos, que es el quinto punto, se le dice la comunión de los santos. ¿A qué se refiere este término comunión de los santos? Primero tenemos la depravación total y enumeramos cada uno de estos puntos, pero el último punto se le llama la comunión de los santos. ¿Es por qué? Porque Cristo vino a fundar, dice que Él vino a fundar su iglesia, la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de los santos de los últimos días, no, para nada, sino que dice que es su iglesia, la novia de Cristo. Y debemos estar unidos. Cuando dice que somos la iglesia de Cristo, debemos estar unidos, debemos anhelar el compartir los unos con los otros, el apoyarnos, el alentarnos, el edificarnos. Si hay un hermano que está recién llegando y que no conoce, debemos preocuparnos de él y alentarlo y instruirlo y enseñarle con amor, con paciencia. ¿Cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos? Claro, nosotros los corregimos. Si hay algo que ellos están haciendo mal, nosotros decimos, no, hijo, esto está malo, esto no debe hacerlo así. Pero después comenzamos a enseñarle, mira, hazlo así, no lo haga así, no tome el tenedor así, tómelo así, le queda mejor. Debe hacer esto, vístase así, haga esto otro. Comenzamos a ayudarle, comenzamos a enseñarle a caminar. Y es lo que debemos hacer los unos a los otros. Se nos une uno nuevo, llega un hermano nuevo y a ese hermano debemos apoyarlo, debemos ayudarlo y enseñarle las cosas que Dios nos ha enseñado. No podemos ser egoístas. No porque yo aprendí algo nuevo y yo sé algo más, no lo voy a compartir con mi hermano. Que él se quede solito y que él en el momento exacto en el que él llegue a ese punto lo pueda aprender. No, al contrario, debemos compartir las maravillas que Dios ha permitido que nosotros conozcamos, compartirlas con ellos también.
Debe haber comunión en nosotros. Como decía anteriormente, en el verso 27 del capítulo 1, Pablo nos informa que por amor de Cristo se nos ha concedido no solo el creer en Él, sino el padecer por Él. Debemos estar unidos, mis hermanos. Nosotros tenemos la bendición de nuestro Señor, que no vivimos persecuciones, como lo hemos ya mencionado algunas veces. Podemos pararnos en la esquina que queramos y predicar el Evangelio y nadie nos puede decir nada. En otros países, lamentablemente, ya no se puede. Y no quiero ser aguafiestas, pero debemos hablar las cosas con verdad. Y sabemos que vivimos en este tiempo, en esta época, gracias al Señor, este refrigerio, pero va a llegar un momento en el que también vamos a vivir persecuciones. Vamos a padecer por la causa de Cristo. Y aún es más, tal vez sí las vivimos, a lo mejor no de una forma directa, a lo mejor no de una forma que podamos ir presos por predicar el Evangelio, pero sí de una forma intelectual. Somos atacados porque predicamos la verdad. ¿Qué cosas está diciendo este hombre? ¿Qué cosas está diciendo esta mujer? No, tus palabras son muy duras. Y esto tal vez es una mala noticia para aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad o el Evangelio del amor. Solamente ellos dicen, no, ven a Cristo y todas las cosas serán solucionadas. Ven a Cristo y serás prosperado. Pacta con el Señor. Tiempo atrás escuchábamos un hombre, ven, pacta con 10,000 pesos, siembra esos 10,000 pesos y Dios te va a bendecir, te va a multiplicar. Sabemos que eso son mentiras que ha puesto el enemigo para engatusar a aquellos quienes son avaros y quienes piensan en aquellas cosas, porque los que son espirituales y piensan en las cosas espirituales saben que eso no es así y saben que vamos a padecer persecuciones. Pablo, nuevamente volviendo a este versículo 27, dice que padeceremos por la causa de Cristo. Y cuando vamos a padecer es por esto que debemos estar unidos, es por esto que debemos estar consolándonos los unos a los otros. Hay otros que hablan solamente del amor. No, ven a Cristo y tus problemas serán solucionados. Muchos dicen, el Señor te quiere para grandes cosas. Tú solo tienes que decretarlo y decir, no, el Señor te va a bendecir y te va a multiplicar. Tú eres grande en el Señor te quiere para muchas cosas. Vas a ser un gran ministro en las manos del Señor. Y la gente cae en esas cosas. Pero Pablo nos dice que vamos a padecer por la causa de Cristo. Nuevamente, y tal vez estoy volviendo al mismo tema, pero es necesario que nosotros entendamos que por la causa de Cristo vamos a padecer cada una de estas cosas y es importante que estemos unidos para cuando vivamos estas cosas. Hermano, Pablo nos dice que debemos estar unidos y tenemos algunos recursos en la unidad que se nos informan en estos pasajes. Debemos ser mansos, debemos ser humildes. Debemos ser compasivos. Tal vez va a llegar un momento en el que nosotros van a haber diferencias. Va a llegar un momento en el que a lo mejor vamos a pensar algo que yo no pienso igual que usted. Y eso puede traer diferencias y debemos ser mansos, no altivos, para poder decir, no, es que yo creo que no es así. O simplemente para entender que estamos equivocados y asumir nuestra equivocación y cambiar nuestro parecer. Debemos tener humildad para reconocer en lo que podemos haber fallado o lo que podemos haber estado haciendo mal. Y también debemos ser compasivos porque si a lo mejor yo tengo la razón y el hermano no, debo ser compasivo con el hermano y decirle, hermano, está equivocado. No ir con la vara de hierro, no, estás equivocado y te vas a perder y no, sino que ser compasivo, decir, Señor, fortalece a mi hermano y ayúdalo a salir del error en el que está,
Debemos ser afectuosos los unos con los otros también. Demostrar el cariño. Hermano, ¿cómo está? No lo he visto. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Estuvo tranquilo? ¿Lo pasó bien? Debemos ser afectuosos. Debemos hablar todos una misma cosa. Debemos hablar todos una misma cosa. ¿Y qué cosa debemos hablar? Las cosas que Cristo nos enseña en su palabra. Como iglesias tenemos una confesión de fe. Y es una regla en la cual nosotros podemos ir aprendiendo todos lo mismo. Eso es bueno. Eso es algo que nos edifica a todos y que todos vamos en la misma dirección. Todos pensamos lo mismo. Todos tenemos el mismo punto de vista con relación a alguna doctrina bíblica. Pensamos lo mismo. Hablamos lo mismo. O sea, hay unidad en nosotros. Debemos correr juntos, unidos, sin pensar algo de nuestros hermanos. Todos debemos desear lo mismo. A esto es lo que nos lleva el Espíritu que mora en nosotros. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Pablo ahora dice, hagan completo mi gozo. Pablo les dice en esta ocasión, no es que nos esté hablando a nosotros directamente, sino que él se está dirigiendo en esta carta a los hermanos que están en Filipos, pero aún así también nos dice a nosotros, hermanos, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, como es lo que decíamos anteriormente. Si decimos que estamos en Cristo, si decimos que Cristo mora en nosotros, que mora en nuestras vidas, estas cosas deben estar en cada uno de nosotros, son signos de que Cristo mora en nosotros. Como decía anteriormente, mansedumbre, humildad, compasión, afecto, que hablemos lo mismo, que corramos juntos. En Gálatas capítulo 5, del 22 al 25, nos habla acerca del fruto del Espíritu y que podemos enumerarlos también. En el break conversábamos acerca de eso. Emilia decía, sí, los frutos del Espíritu, no, hay algunos que no lo es lo mismo. Pero ¿cuáles son? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Debe haber en nosotros también dominio propio. Sigue diciendo en Gálatas, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Debemos andar en estas cosas. Debemos agradarnos de estas cosas. Debemos deleitarnos en estas cosas, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a vivir de esta manera. Él nos lleva, Él nos mueve cada día a que vivamos en estas cosas. Debemos practicarlas. Si no están en nosotros, si nosotros notamos que una de estas cosas no están en nosotros, perdón. Si nosotros notamos que una de estas cosas no están en nosotros, debemos ejercitarnos en ellas. La palabra, de otra forma, nos dice, ejercítense en la piedad. Y el ejercitarse en la piedad es esto. Es el practicar estas cosas, es el identificar estas cosas. Y si notamos que no están en nosotros, debemos desearlas y pedirle al Señor, Señor, hazme ser paciente, no impulsivo. Señor, hazme ser manso. Me falta mansedumbre, me enojo con facilidad, me molesto con facilidad. Señor, ayúdame a ser manso. Ayúdame a ser humilde, Señor. Y esta humildad no quiere decir que tengamos que ser pobres, ni mucho menos. Eso es simplemente está en la voluntad del Señor, sino que seamos humildes de corazón. El poder asumir
lo malo que está en nosotros y reconocerlo y decir, yo he fallado en esto, yo fallo en esto, yo soy airado, a mí me cuesta el enojo. Y debemos apartarnos de esas cosas, ejercitarnos en la compasión, ejercitarnos en el afecto, como decíamos anteriormente. Y como nos dice Gálatas, andemos también por el Espíritu. Son estas cosas en las cuales debemos ejercitarnos y preocuparnos que estén en nosotros, porque si están en nosotros es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, dice el verso 2, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Estamos cada uno de nosotros en un mismo propósito. Estamos unidos por el mismo espíritu. Debemos procurar estas cosas. Y si no la están, debemos morir a nosotros. De eso se trata, el morir a nosotros. Y hay un pasaje maravilloso, un momento precioso de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es cuando Juan el Bautista, él se encontraba bautizando y él iba con sus discípulos y ve que viene nuestro Salvador. Y él dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si nosotros notamos que en nosotros no están estas cosas y que hay otras cosas en nosotros que ya las vamos a enumerar, es necesario que esas cosas mueran en nosotros, como lo son el egoísmo, las rencillas, los malos deseos, la vanagloria. Si aquellas cosas están en nosotros, es necesario que esas cosas mueran en nosotros. Si decimos que Cristo nos redimió en la cruz, si decimos que Cristo clavó junto a Él nuestros pecados en la cruz, debemos dejar aquellas cosas en la cruz, ahí crucificadas, ya no nos pertenecen. Debemos morir a nosotros mismos, debemos procurar que Cristo sea reflejado en nuestras vidas. Hay una frase muy hermosa, pero que debemos vivirla y debemos atesorarla. ¿Y cuál es esa frase? Esa frase es que si hay algo bueno en nosotros, eso es Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, es Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque si somos nosotros mismos, en nosotros hay frutos de la carne. Y debemos morir a aquellas cosas y Cristo debe ser reflejado en nosotros. Dice el verso 3 de Filipenses 2, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que sí mismo. O sea, debemos morir a nosotros, morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, para que Cristo sea glorificado en nosotros, para que Cristo crezca en nosotros. Y nuevamente vuelvo a Juan. Es necesario que nosotros menguemos, es necesario que nosotros bajemos para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, para que nuestros compañeros en el colegio, para que nuestros compañeros en la universidad, para que nuestros compañeros en el trabajo, para que todo el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Estamos reflejando a Cristo. Y es lo que debemos procurar, es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Si hay algún afecto, si Cristo mora en ustedes, deben morir a ustedes. En otras palabras, eso es lo que les está diciendo. Si hay un consuelo de amor, si hay un afecto, debe ser Cristo reflejado en nuestras vidas, debe ser Cristo exaltado en nuestras vidas día a día. Debemos considerar, dice en el verso 3, a nuestros hermanos como más importantes que a nosotros mismos. Como decía anteriormente,
pueden haber diferencias de opinión en nosotros, pero debemos ser compasivos, debemos ser alentadores, consoladores con nuestros hermanos, bajando nosotros. Si se nos hace algún mal a nosotros, si hay algo mal contra nosotros, debemos bajar nosotros para poder consolar al otro y a poder crecer juntos. Si hay algo malo en nosotros que debe morir, como decía anteriormente, el egoísmo, las rencillas, los malos deseos, la vanagloria, muchas veces pensamos que sabemos todo, que dominamos todas las cosas. Hay vanagloria, ¿no? ¿Qué me van a decir a mí? ¿Qué me va a decir a mí este hermano si yo llevo 20, 30 años en la congregación? Llevo 20, 30 años escuchando la palabra. ¿Qué me va a decir este hermano que lleva un año? ¿Qué me va a decir este hermano que lleva 2 meses en la iglesia? No me puede decir nada. Yo llevo trayectoria, tengo trayectoria. No, eso es vanagloria. Y eso debe morir en nosotros. Debemos considerar al otro como superior a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Cristo no miró el ser igual a Dios, como hemos dicho anteriormente, como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló a lo sumo. Él se hizo pecado por nosotros. Él se fue a la cruz a morir por nosotros. Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Él tiene un trono en los cielos. Él tiene todo. Él no necesita nada. Es Dios. Pero sin embargo, bajó a esta tierra a enseñarnos a caminar. Y fue al madero de la cruz a morir por nosotros. ¿Había algo bueno en nosotros? Por lo que era necesario que Él muriera por nosotros. ¿Había algo bueno en nosotros? ¿Hay algo bueno en nosotros? ¿Somos dignos nosotros de que Cristo, el Hijo de Dios, muriese por nosotros? No. Pero sin embargo, Él se humilló. Él vino a la cruz a morir, a dar su vida por cada uno de nosotros. Es así, ese mismo sentir debe estar en nosotros. Que si es necesario dar nuestra vida por nuestros hermanos, ayudarlos, desear estar juntos en comunión, desear apoyarnos, desear ayudar a los demás, ayudar al que no ha conocido a Cristo, aquel que está equivocado, hermano. Mira, esto es lo que enseña la Escritura. Debemos procurar estas cosas. Debemos procurar la santidad. ¿Qué es con Dios? ¿Qué es para con Dios? Leíamos en 1 de Pedro, capítulo 1, ¿cierto? Leíamos los versos 22 y 23. Puesto que la obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, dice. Amados unos a otros entrañablemente. Esto lo está diciendo Pedro, esto no lo está diciendo Pablo. Y aquí quiero notar algo maravilloso. Lo que nosotros estamos leyendo en Filipenses lo está diciendo Pablo, el apóstol Pablo. Y Pedro, el apóstol Pedro, se lo está diciendo a otros hermanos. Tal vez se lo está diciendo a los hermanos que estaban en Roma o a los de la dispersación, dice el principio de la carta de Pedro. O sea, los hermanos que estaban esparcidos. Pero quiero hacer notar esto, que Pedro le está diciendo las mismas cosas que Pablo le está diciendo a los filipenses. Pedro se lo está diciendo a otros hermanos, le está diciendo las mismas cosas. Le dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo. Pedro está haciendo notar lo mismo que está haciendo notar Pablo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar? Que estaban en un mismo espíritu. Estaban en un mismo espíritu. Pedro estaba en un lugar, Pablo estaba en otro, Pedro se lo estaba diciendo a otros hermanos y Pablo se lo estaba diciendo a otros hermanos. Pero sin embargo, están hablando lo mismo.
Ellos están diciendo lo mismo. Es ese espíritu que estaba en Pedro y que estaba en Pablo, es el que debe estar en nosotros. Debemos pensar lo mismo. Debemos hablar lo mismo. Debemos procurar lo mismo. Y lo que están diciendo, deben amarse los unos a los otros. Si ustedes dicen que han nacido de nuevo, que Cristo murió por ustedes, que ustedes han aceptado a Cristo como su Salvador, deben morir a ustedes. Deben notar el amor de Cristo en ustedes. Debemos pensar lo mismo que pensaba Pablo, lo mismo que pensaba Pedro. No, es que ellos eran los apóstoles. Pedro estuvo con Jesús. A Pablo se le apareció Cristo. O sea, eran los apóstoles. Es por eso que ellos estaban diciendo estas cosas. ¿Nosotros qué vamos a decir esto? No, nosotros subimos después, conocimos después, somos pequeñitos. No, 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 no. Cristo es el mismo ayer y hoy, el mismo que estuvo con Pedro, el mismo que estuvo con Pablo, el mismo que murió en la cruz por nosotros. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y es el mismo que hoy nos enseña a nosotros y nos dice que debemos amarnos con amor entrañable, que debemos velar los unos por los otros, que debemos apoyarnos, que debemos ayudarnos, que debemos consolarnos, que debe haber en nosotros afecto, que debe haber en nosotros compasión, que debemos ser del mismo sentir, que debemos estar en un mismo espíritu, pensando lo mismo, anhelando lo mismo, luchando por lo mismo, deseando lo mismo, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea glorificado, que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, para que aquel que llegue después conozca al mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo muere y transforme su vida. Ese sentir es el que debe estar en nosotros y ese es el sentir que estaba tanto en Pedro como en Pablo. Si aún estas cosas notamos que no están en nosotros, debemos orar al Señor para que crezcan en nosotros, para que estén en nosotros. Debemos ejercitarnos en ellas y rogar al Señor para que Él nos ayude, para que Él fortalezca nuestra fe, para que nosotros menguemos y Él crezca en nosotros. Debemos anhelar que Cristo crezca en nosotros. ¿Y cómo Cristo crece en nosotros? A través de la oración y la lectura de la palabra. Sola Escritura, solo Cristo, sola Escritura, sola la palabra de Dios es la que nos puede transformar nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo que la palabra es viva y es eficaz y es la que puede transformar nuestras vidas. No lo dice así, lo dice de otra forma. Dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y el espíritu. ¿Sí? Los tuétanos. Pero es la palabra la que transforma nuestras vidas a través de la oración. Debemos leer, escudriñar. Vemos esto, hermanos, miren, es simple, vemos esto. Si hay algún estímulo en nosotros, si hay algún consuelo, Señor, en mí no hay consuelo. Señor, ayúdame a ser un hermano consolador, que pueda consolar a mis hermanos, que tu amor abunde en mi vida. Lléname de tu espíritu. Llévame a ser afectuoso, Señor. Ayúdame a ser afectuoso. Soy arisco, Señor, no me gusta abrazar, no me gusta ser expresivo, pero ayúdame a amar a mis hermanos, a ser compasivo y ayudarles. Hermanos, estos versículos nos llevan y nos enseñan que debemos amarnos los unos a los otros. No hagan nada por egoísmo, dice el verso 3, o por vanagloria, sino que con actitud humilde, con humildad. Cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. Y el verso 4 nos dice algo también fuerte a nuestro yo, al yo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Debemos renunciar a nosotros, llamar a nuestros hermanos, ayudarnos, fortalecernos.
y apoyarnos, no buscando nuestros propios intereses, sino el de los demás. Oremos al Señor para terminar.